tutela y deshacerme de los testigos. Fue un final feliz. Su Alteza, por favor, espere. HM. Fue en el instante en el que decidí ubicarme en el asiento trasero de la escoba de la bruja. Lápiz Lazuli me llamó y apuntó a cierta dirección. Suponiendo cuál era el problema, miré en dirección a donde ella apuntaba y vi a Giacomo Petrarca y al montón de guardias durmiendo allí. Aún hay sobrevivientes. Por favor, encárguese de ellos. Ah. Esos humanos están bien. Los dejé vivos a propósito. Ah. ¿Propósito? Lápiz Lazuli inclinó su cabeza con una expresión que parecía no comprender nada. Esta se disculpa, pero a esta le es incapaz de comprender sus intenciones, Su Alteza. ¿Existe algún beneficio que usted pueda obtener por dejar sobrevivientes? Por supuesto que no, no los hay. Simplemente los dejo vivir porque quiero, sonreí. Este joven durmiente de aquí es Giacomo Petrarca. Él es un chico bastante puro que ha caído en esta era violenta. Ese tipo de humanos debe vivir. Ellos dejarán esperanza en este mundo como si se tratase de un pedazo de papel blanco. En ese momento, algo extraño sucedió. Al contrario de que llegase a comprenderlo, que era lo que yo esperaba que ella lograse, la duda en el rostro de Lápiz Lazuli se había incrementado. Entonces, ¿qué hay de los demás humanos? Fue demasiado patético seguir mirando a esos estúpidos, por lo que les conferí misericordia. Ellos son unos chicos muy afortunados. Si ellos se hubiesen comportado de forma más desagradable, entonces sus cabezas habrían salido volando. Sonreí. Lápiz Lazuli me miró. En sus ojos, los cuales eran tan oscuros como las profundidades del océano, no se podía ver ni una gota de emoción. Poco después, Lala asintió. Ya veo. Esta lo entiende. Señorita Umbaba, por favor, lleve a la señorita Farnesio y a los soldados contratados de vuelta a la entrada del mercado de esclavos y espere allí. Como Lápiz Lazuli había dado una orden repentina a las brujas, la líder preguntó, ¿ir primero a la entrada? Sí. Hay algo que Su Alteza y esta deben discutir en privado. Ya que otras personas no tienen permitido escuchar, por favor, tome la responsabilidad y llévelos a todos lejos, señorita Umbaba. Pero nuestro trabajo es escoltar a su majestad, no se preocupe. Esto no tomará mucho tiempo. La bruja líder se volvió a verme. Sus ojos parecían como si me preguntasen, ¿deberíamos hacer lo que la súcubo ordenó? No sabía exactamente lo que pasaba, pero tomé el lado del ala, por ahora. Sigue las órdenes de la gran chambelán. Establecer la autoridad de un vasallo frente a otros subordinados era importante. No había nadie que siguiera a un rey que no respetaba a sus vasallos. Las brujas se elevaron al cielo nocturno y partieron. Los únicos que quedaron en las ruinas del mercado de esclavos fuimos Lazuli y yo. Incliné mi cabeza. ¿Cuál es ese problema tan repentino? Ni siquiera me lo consultaste de antemano. Lápiz Lazuli no respondió. Pudo haber sido mi imaginación, pero su complexión parecía que se había enfriado más. A medida que su silencio se incrementaba, la ansiedad en mi pecho se expandía también. Casi se sentía como si una oruga estuviese arrastrándose lentamente por la superficie de mi corazón. Dije su nombre en voz baja. Lala. Otra vez, silencio. En lugar de darme una respuesta, Lápiz Lazuli comenzó a caminar. No fue un ritmo rápido. Con lentitud, pero pasos distintivos, se acercó a Giacomo Petrarca y a los guardias. Hidin. Lápiz Lazuli desenvainó la espada de uno de los guardias. Espera, Lala. ¿Qué estás? Sin darme oportunidad de detenerla, Lápiz Lazuli osciló la espada y la clavó en el cuello de un guardia. ¿Qué? La espada se enterró fácilmente en la carne humana. Lápiz Lazuli no se detuvo allí. Tras liberar la espada, ella inmediatamente la clavó en otro guardia. De un estado de desmayo, los guardias cayeron en un sueño eterno en un instante. Al momento en el que apenas pude comprender la situación que se desarrollaba ante mí, Lápiz Lazuli ya había cometido su tercer asesinato. ¿Qué estás haciendo, Lazuli?
haciendo lo que debe hacerse. Lo que debe hacerse. Incluso para mí, que usualmente nunca caía en pánico, no pude recuperarme de forma rápida en esta situación. ¿Eso qué significa? Explícalo de una forma que lo pueda entender. A pesar de haber escuchado obviamente mi grito, Lapis Lazuli no detuvo su espada. El borde afilado de la espada cortó la garganta del cuarto guardia. La sangre se esparció como una fuente y cubrió la blanca piel del ala con sangre sucia. Tú, detente en este mismo instante. Esta se disculpa, pues esa orden no la puede seguir. Lapis Lazuli, te lo advierto. Si mueves siquiera un cabello, si ignoras mi orden una vez más, juro por Zeus, que personalmente te arrancaré la carne. Shanuk. Luego de matar al último guardia, Lapis Lazuli se volvió silenciosamente hacia mí. El silencioso hedor a sangre cayó pesadamente a nuestro alrededor. Inseguro de qué decir, mis labios temblaron. No podía comprender completamente el comportamiento de la otra persona. El plan había terminado sin contratiempos. Habíamos obtenido un éxito satisfactorio. Luego de cubrir el incidente aquí en el mercado de esclavos como algo que otra organización hubiese hecho, íbamos a irnos casualmente. Subsecuentemente cruzar el continente y regresar al castillo del Lord Demonio. Allí era cuando los verdaderos preparativos de la batalla comenzarían en realidad. Y todo lo que seguiría después de eso sería maravilloso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vas en contra de lo que te ordeno? La operación terminó. Todo transcurrió tal y como fue planeado. ¿Qué te provocó tal descontento? ¿Por qué estás ejecutando este asesinato inútil? Mi voz tembló debido al sentido de traición. La razón por la que perdoné a esos guardias, a los que originalmente planeé matar, fue solo porque estaba siendo considerado por Lapis Lazuli. A ella le disgustaba los asesinatos inútiles. Por eso fue que fui en contra de mi propia preferencia para apenas mostrar piedad. Entonces, ¿por qué? Lapis Lazuli abrió su boca. Su Alteza. Por favor, deje de mortificarse. ¿Qué dijiste? ¿Asesinatos inútiles? Por favor, explíquele a esta si alguna de estas muertes son inútiles. Lapis Lazuli hizo gestos a su alrededor. Todo estaba en llamas. Las únicas cosas que estaban de pie eran los marcos de las jaulas de hierro. Debajo de estas, había cadáveres y montañas de carne ardiendo en el infierno. Usted nos ordenó asesinar a los guardias, civiles, e incluso a los esclavos, sin discriminación alguna. La razón está clara. Con el fin de no dejar evidencias de su visita, Su Alteza o Lapis Lazuli me miró. Solo por esa razón, 150 humanos y 50 demonios murieron esta noche. ¿Pero llegó tan lejos y ahora quiere salvar a 6 personas? Esta es incapaz de comprenderlo sin importar cuánto se esfuerce. Así que, por favor, Su Alteza, explíqueselo a esta estúpida. ¿Hay alguna muerte inútil aquí? Una pregunta calmada. Y al mismo tiempo, un comentario interminablemente frío. El Lord Antlion al que ésta ha jurado lealtad es un individuo con un corazón frío y cruel. Si por alguna extraña ocasión, él fuese a ser amenazado, él es tan concienzudo como para no tratar ligeramente una amenaza, así fuese la más pequeña. ¿A dónde fue esa persona? ¿A dónde desapareció el Lord de esta? No. No es así. Solo estaba. ¿Ha perdido su horizonte? Luego de liberar la muerte negra, el convertirse en uno de los lores demonio más ricos del continente alivianó su mente. ¿Su Alteza? Milord, la piedad y la generosidad es un privilegio que solo los fuertes tienen. Los débiles no tienen el derecho de mostrar tal cosa. ¿Acaso usted ya se ha vuelto fuerte, Su Alteza? Lapis Lazuli habló sinceramente con todo respeto. Con sus ojos inexpresivos, me miró fijamente. Por alguna razón, esa mirada heló mi corazón. Lala, esta debería hacer una lista de todas las personas fuertes que conoce. El primer Lord Demonio, Baal es lo suficientemente fuerte como para iniciar una guerra él solo. El segundo Lord Demonio, Agars, es lo suficientemente fuerte como para aniquilar todo un ejército por su cuenta. El quinto Lord Demonio, Marvas controla todo el mundo político. La 5 Lord Demonio,
Barbatos tiene guerreros inmortales que le son fieles. Y la 9 Lord Demonio, Paimon tiene el apoyo de cada ciudadano en el mundo demoníaco. Ahora, esta debería preguntar. ¿Qué tiene usted, Su Alteza? Tengo dinero. Nada más que dinero. Usted le prometió a esta que ella sería capaz de disfrutar la mayor de las autoridades. Eso está bien. Esta debería decírselo a usted claramente. El nivel de autoridad que usted tiene actualmente se encuentra en el fondo. Lord Tantalian. ¿Acaso usted ya está complacido de haberse convertido en una persona con poder? No pude responder. Lapis Lazuli volvió su espalda y levantó nuevamente la espada. Tras matar a los 5 guardias, la única persona restante era Giacomo Petrarca. El jovencito con un alma tontamente pura. Forcé mi boca a moverse. Lazuli. Esto no es lo que intentaba. Simplemente pensé que estaría bien mostrar un poco de generosidad de vez en cuando. ¿No es eso lo que querías de mí? Lapis Lazuli se detuvo. Volvió su cabeza hacia mí. Esperando resolver el malentendido, hablé. Es cierto. ¿No me detuviste cuando intenté matar a tu madre y castigar a esa criada? Por eso fue que juzgué que te disgustaría esto. Eso es incorrecto. Lapis Lazuli sacudió su cabeza. Esto es completamente incorrecto, Lord Tantalian. Parece que aún no sabe qué tipo de persona es esta. Esta está decepcionada. Lala. Si usted cree que esta es parecida a esas criadas de clase media, entonces usted se ha equivocado en gran manera. Esta deberá mostrarle claramente el tipo de persona que esta es, Su Alteza. Lapis Lazuli levantó la espada, alto en el aire. Y en eso, el afecto de Lapis Lazuli ha disminuido por 1. Ella osciló la espada hacia abajo. La espada cayó en el punto central del cuello de Giacomo Petrarca. De nuevo, Lapis Lazuli osciló la espada. 1 vez. 2 veces. La espada cortó sin parar. Aunque la persona ya había muerto instantáneamente, Lapis Lazuli no se detuvo. La sangre brotó y tiñó su cuerpo. Detente. El afecto de Lapis Lazuli ha disminuido por 1. Detente, Lazuli. El afecto de Lapis Lazuli ha disminuido por 1. ¿Acaso no es sangre lo que cae en tu rostro? Ya puedes parar. El afecto de Lapis Lazuli ha disminuido por 1. Al igual que un perro persiguiendo su sombra. Ella continuó cortando el cadáver. Cada vez que lo hacía, se sentía como si una parte de mi mente fuese rasgada. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado. Lapis Lazuli cesó. El efecto de sonido que se mantuvo resonando como loco hacia un momento ya no se podía oír. Nombre, Lapis Lazuli. Aguante, rango E. Poder, rango D. Defensa, rango F. Afecto, 0. Fue porque el afecto de Lapis Lazuli había quedado en 0. Porque había llegado al punto en el que ya no podía seguir cayendo, por eso se detuvo. Se inclinó y recogió algo. Era la cabeza de Giacomo Petrarca. Por favor, mire, Su Alteza. O Lapis Lazuli habló. Recuerde la expresión en la cara de este hombre. Recuerde lo blanco de sus ojos y su boca estúpidamente abierta. Mire ese horrible deceso luego de morir tan fácilmente a manos de esta. Si llega a olvidar que usted sigue siendo débil, entonces se verá forzado a recordar a alguien más. Que ese alguien pueda terminar siendo Paimon o Barbatos. En ese momento, el rostro que usted hará no será distinto al de este hombre. La llama ardiendo fuertemente a un lado reflejó a Lapis Lazuli. La luz iluminó su cuerpo y, a su lado, una sombra puramente negra cayó. Ella era el punto central. Con ella en el medio, la luz y la sombra se dividían a la mitad. Lapis Lazuli se paró exactamente en el centro. Al hacerlo, ella demandó a que yo hiciera lo mismo. Por favor, grabe este momento en su cerebro, Su Alteza. Soportando un extenso silencio, apenas fui capaz de escupir unas cuantas palabras. Lazuli. Sí, Su Alteza. Ya puede hablar. Eres una mujer diabólica. Como si fuese obvio, ella asintió.
Una gota de sangre carmesí oscuro se deslizó por su delgada mandíbula y cayó. Hasta ahora, ¿qué había pensado usted que esta era? Lord demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 20. Palacio de los Gobernadores, Nibelheim. La cera caía de una vela. Era de noche. El cielo visto por la ventana ya era muy oscuro. Hablé mientras miraba la vela que ardía suavemente. Me pregunto qué hice mal. Mientras viajaba por el aire de Pavía hasta el Imperio de Habsburgo, y todo el camino hasta mi castillo en la Montaña Negra, Lápiz y yo no nos dirigimos la palabra. Mi cabeza era un desastre. Levanté mi cabeza. Barbatos estaba sentada en el sofá que estaba a mi otro lado. Sus cejas estaban contraídas en forma de, y sus labios estaban contraídos como si planease decir algo, excepto que Barbatos fue incapaz de pronunciar una sola palabra. En algún punto, mientras escuchaba mi historia, ella había olvidado beber alcohol y solo miraba mi rostro. Literalmente, era una pérdida de palabras. Definitivamente me he determinado. Si Lápiz se pasa de la raya una vez más, entonces debería mostrarle su lugar. Pero una vez que eso realmente pase, sea ira o lo que sea, cada emoción desaparecerá y solo dejará confusión. ¿Qué era lo que Lápiz esperaba exactamente? Era porque no podía comprender. Lápiz me detuvo cuando traté de matar a la vieja esa. Me detuvo también cuando traté de matar a la criada. ¿No es extraño? Ah, Barbatos, esto no es normal. Levanté las comisuras de mi boca. Traté de sonreír, pero, al final, mi boca terminó torciéndose. Para Barbatos, mi estado actual parecía increíblemente inapropiado. Como si eso probara que mi emoción se escapaba de control, me quedé solo. Justo ahora, era mucho mejor así. Ella deseaba que convirtiese en un cruel villano. Si la petición de Lápiz fuera que me convirtiera en alguien malvado, entonces ella me habría dejado solo cuando traté de matar a la vieja bruja y a esa criada. Habría estado bien dejarme hacer lo que quería hacer en esos momentos. De esa forma, sus acciones habrían tenido sentido, ¿no? Así es. ¿Por qué me pedía que mostrara piedad algunas veces, y luego me pedía que fuese violento en otras? ¿Qué era lo que quería de mí? Comienzo a deprimirme cada vez que pienso en esto, cubrí mis ojos con mi mano. Barbatos, créeme. Trato de considerar cada cosa que Lápiz me pide. Si ella me pidiese ser un lord generoso y compasivo, entonces lo habría cumplido seriamente. Si ella me pidiese ser un tirano cruel, entonces lo habría aceptado con gusto. Yo estaba preparado. Listo para caminar por esa senda junto a ella. Es cierto. Sin embargo, no puedo ser ambos. Es imposible. Caminar por dos sendas distintas al mismo tiempo es simplemente imposible. Así que dime, ¿qué otra opción me queda? ¿Moverme de acuerdo al capricho de Lápiz es la única opción viable? Eso también es imposible. Esa es la acción más absurda que yo podría tomar. Incluso tengo una última línea. Salvar a la gente cuando Lápiz me lo diga, matar a la gente cuando Lápiz me lo diga, no puedo convertirme en su marioneta. Nunca. Eso para mí, significaba la muerte. Sin duda alguna, la relación entre Lala y yo estaba colapsando. Incluso después de regresar a mi castillo, no tuvimos una sola conversación. Nuestra vida de habitación compartida naturalmente desapareció también. Durante los preparativos para el ejército de 2000 hombres que iban a invadirnos, hicimos planes y acuerdos, pero eso fue todo. El intercambio de palabras se mantuvo al mínimo. Solo eran conversaciones técnicas y de negocios. Excluyendo eso, no había palabras compartidas entre nosotros. El tiempo pasó sin poderlo evitar. Barbatos habló. Descansa un poco, Dantalian. La burla y desprecio que ella mostró al principio ya ahora no se podía ver por ningún lado. Había una débil pena y una duda muy clara en su rostro. La razón por la que su pena era tenue era porque se estaba esforzando por no mostrarme simpatía, y la razón por la que su duda era clara era porque estaba conteniéndose de darme un consejo descuidado.
Solo por esa expresión, podía decir que Barbatos era una buena mujer. ¿Descansar? Idiota. Ya es de noche. Has hablado durante horas. Tu voz ya está frágil y tu rostro parece tan terrible como el de un cadáver. Inexpresivamente saqué un espejo de mano y me miré en él. Tal como Barbatos lo dijo, mi rostro ya parecía el de un zombi. Parecía que me hubiese adentrado exageradamente en mi papel. Bien, supongo que debería descansar un poco. ¿No quieres algo de beber? Barbatos sacudió la copa que tenía en su mano derecha. Estaba vacía. Pero ella seguía sonriendo como una niña malhumorada. Ahora que lo pienso, ¿esto no es algo divertido? Oye, Dantalian. He estado escuchando cortésmente tus asuntos amorosos hasta ahora, pero ni siquiera me has servido alcohol apropiadamente, ¿o sí? Para un bastardo que hizo una puta tonelada de dinero a través de la venta de hierbas negras, ¿qué sucede? Si sigues así, terminarás desalentando a la gente. Ja ja ja. Probablemente se estaba quejando alegremente para cambiar de humor. Pude sentir una pequeña consideración de su parte. Ciertamente, Barbatos era una buena mujer. En esta tediosa vida, la consideración era como la sal. No importa cuando lamentablemente blanda sea la vida, si le añades un poco de sal, entonces terminará convirtiéndose en algo apetecible. Barbatos sabía cómo utilizar eso apropiadamente. Claro, ya sabía que saldrías con eso. ¿Y qué quieres decir con eso? Espera. Traeré algo que seguramente te gustará. Me acerqué a la esquina del recibidor y saqué una botella del gabinete. Era una botella de vino. Luego de mostrarle la botella a Barbatos con un «tada», su rostro se heló al instante. No me digas. Y eso no es lo que creo que es, ¿o sí? A diferencia de su yo usual, las palabras de Barbatos temblaron. Sonreí. La región más famosa en el mundo demoníaco para preparar vinos lujosos, Fire Spring Hall. Entre las áreas dentro de esa región, la botella de mayor calidad que solo es creada una vez al año en el territorio del Conde de Lava. Vino entre los vinos. Hecho en el año 1101 de Valleleunium, este vino fue preparado en conmemoración a la Segunda Guerra de Vietnam. Es un producto genuino que tiene una edad de 400 años. Eso es ridículo, gritó Barbatos. Ese es un vino de alta calidad que incluso al viejo Baal le ha dado problemas para obtenerlo en sus manos. Yo me esforcé un poco. Para ser exactos, usé el esfuerzo de Iver Lodbrok. Este era un claro ejemplo que demostraba que tener una presa fácil, con muchas conexiones personales, hacía la vida muy conveniente. Diosas, esto es insano. ¿Es genuino? No lo es, cierto. Barbatos, en ese momento, estaba fuera del sofá. El amor de Lord Barbatos por el vino era muy reconocido. Ella se consideraba a sí misma como la bebedora más grande, y los demás lores demonio la reconocían como la bebedora más pesada entre ellos. Para ella, este vino era como el Santo Grial. Deshaciéndose de los modales y la dignidad, ella corrió hacia mí. Dámelo. Claro. Toma. Lancé la botella al aire. Fue ligero, como si jugara con una pelota. Ya. Esfuérzate y atrápala bien. Este maldito loco. Barbatos rápidamente utilizó magia para tomar la botella que estaba en el aire. De lo que pude comprender, 3 capas de magia negra se activaron al mismo tiempo. Primero, Barbatos pisó el suelo de la habitación y dio un salto de más de 3 metros de altura. Una niebla negra apareció en el espacio vacío cerca de la botella y la cubrió. Gracias a eso, el descenso de la botella fue más lento. Luego de eso, una mano invisible agarró el vino. Si los otros magos presenciasen esta escena, entonces probablemente no habrían podido ser capaces de controlar su confusión. La primera razón, el hecho de que 3 capas de magia fueran activadas al mismo tiempo. Segunda razón, el hecho de que 3 capas de magia tuviesen éxito en ser activadas sin ningún encantamiento o lo que sea. Y la última razón, el hecho de que esta gran técnica mágica fuese usada simplemente para agarrar una mísera botella de vino. Claro,
Era obvio que a Barbatos no le importase lo que los demás magos pensaran de ella. Su todo se concentró en ese año 1101 de Valle Leonium. La habilidad mágica que ella había entrenado una y otra vez durante sus 500 años de vida, en ese momento, fue usada por una mísera botella de vino de unos 10 cm de diámetro. Me pregunto si las diosas se habrán conmovido por su concentración. Finalmente, la botella llegó a sus manos y ella aterrizó a salvo en el piso. ¡Uva! Barbatos levantó la botella de vino con ambas manos. Al igual que un jugador de baloncesto que tenía éxito en un rebote durante un momento decisivo. En ese momento, ella, sin duda, era la que dominaba el campo. ¿Viste eso, coño? Esta es la grandeza de la maldita 8 posición, Barbatos. Inconscientemente le envié una disculpa. No estoy muy seguro, pero parece que se produjeron unas acrobacias bastante impresionantes. Dantalian, hijo de puta. Barbatos me miró con fiereza. Cerdos como tú no tienen el derecho de poseer una gota de delicadeza. ¿Cómo te atreves a lanzar este Valle Leonium como si fuese un juguete? Ah, fue impresionante. A pesar de ser persona cuya apariencia era la de una niña de 13 años, tenía una aura terrorífica que provenía de su mirada. Si no fuese por la botella de vino que sujetaba con desespero en sus brazos cuan tesoro, realmente pude haberme asustado. Sí, tristemente, así es. Por gritar tan fuerte. Se me hace imposible creerlo. Un vino que tiene 400 años de edad. El que lo preparó, usando la magia más especial, un hechizo mágico desarrollado únicamente con el fin de preservar el vino, reharía el hechizo cada medio mes. Este vino fue preservado durante varias generaciones solo para llegar a ser el producto que es ahora. Tú vienes y lanzas este vino que ni siquiera salió en el mercado, y solo se les daba a los individuos que el archiduque del Firespring consideraba personalmente más nobles y hermosos. Maldito hijo de puta. Eres un maldito desgraciado que ni siquiera tiene el mismo valor que el polvo en la garra de un cuervo. Asentí. Ahora estoy más seguro de cuán grave es tu borrachera. No soy una borracha. Simplemente amo el licor, maldito idiota. Mientras apretaba sus dientes, Barbatos miró la botella de vidrio. Una energía mágica de color negro fluyó de sus manos. Ella debía estar verificando mediante magia si el vino era genuino o no. Barbatos jadeó. Su expresión se tornó tan delgada como la cara de y el grito de Edvard Munch. Tú, si esta cosa no es real, entonces, no te perdonaré el crimen de haber engañado, te dejaré tomar el primer trago. Barbatos se asombró. Pero el primer trago, ese sabe mejor, ¿sabes? Por eso es que te dejaré tomarlo, sonreí ampliamente. En estos momentos, para ella, yo era un ángel. Yo probablemente parecía tan radiante como un santo que acabase de recibir palabra de los dioses. No somos amigos, Barbatos. Dantalian. Barbatos me miró con ojos conmovidos. Podrás ser un hijo de puta, pero un hijo de puta muy bueno. Aunque estoy considerablemente preocupado sobre si debo tomar esto como un cumplido o no, pero por el bien de la cortesía, lo recibiré como un elogio. Este no es momento para eso. La copa de vino. ¿Dónde dejé mi copa de vino? Barbatos sacudió frenéticamente su mano. Al hacerlo, la copa que estaba rodando en la alfombra flotó justo a su mano. Barbatos tragó. Ve bien, Valle Leonium 1101. Muéstrame la esencia de tu piel tan sensual. Aunque creo que lo que es sensual no es el vino, sino lo que está dentro de tu cabeza, tú, cállate. Barbatos comenzó a recitar un hechizo. Podía garantizar que fuera de todos los hechizos mágicos que he presenciado hasta ahora, este era el más inspirador de todos. La razón detrás de esto era porque se trataba de un hechizo absolutamente inútil. Esta magia, un hechizo Remove de corchos, estaba siendo recitado por Barbatos única y exclusivamente con el fin de remover el corcho. Mientras murmuraba el encantamiento, el corcho se movió lentamente hacia arriba, hasta que finalmente, salió disparado mientras sonaba, pop. Barbatos acercó la boca de la botella al extremo de su nariz e inhaló. Ah. Ese era el rostro de alguien que ha perdido la cabeza.
Era como si su conciencia hubiese ascendido unos 500 metros en el cielo. A pesar de no haber probado el alcohol, el rostro de Barbatos ya estaba envuelto en éxtasis. Así que el cielo sí existe. Como la persona que te regaló eso, me siento bastante contento de que te haya gustado solo por el olor. Adelante, bébelo. ¿Beber? Esto. Barbatos comenzó a temblar con la botella de vino y la copa en sus manos. Dantalian, no sabes el valor de este objeto. ¿Cómo podrías tomarte un tesoro? No te bebes los tesoros. No se supone que lo hagas, creí que habías dicho que te gustaba el alcohol. El alcohol más grande está aquí. ¿Aún así no lo beberás? Ag. Barbatos distorsionó su rostro en desesperación. ¿Qué contradicción es esta? Como amo el alcohol más que nadie más, deseo el Valle Leonium. Pero como amo el alcohol más que nadie, incluso así, no puedo beberme el Valle Leonium. Una paradoja. Una agonía. Es que esta vida es... Un poco más y ella habría descubierto la verdad del universo. El carisma de Su Alteza Barbatos se estaba desintegrando por una simple botella de vino. Pásala. Lo serviré yo mismo. De acuerdo. Barbatos entregó obedientemente la botella. Siguiendo la etiqueta a la hora de beber, cortésmente vertí el vino con una mano. Con una complexión nerviosa, Barbatos observó la copa que era llenada con el líquido escarlata. Pensé seriamente que me ejecutaría si derramaba una sola gota. Salud. Ese salud. Clink. Un claro sonido resonó mientras nuestras copas chocaban. Como disfrutaba el vino de forma muy relajada, Barbatos me miró con impaciencia. ¿Está bueno? Bueno, por supuesto que lo está. ¿Cómo sabe, Descríbelo lo más detallado posible. No sé por qué me pides que haga eso cuando simplemente puedes beberlo tú misma. Porque sería un desperdicio. Me retracté de mi declaración anterior. Barbatos era una mujer inútil. Ja. Barbatos comenzó a respirar profundamente. Ella incluso comenzó a murmurarse que no era más que vino rojo. Me preguntaba si su murmullo tenía efecto, pues su complexión se relajó. Si tuviese que decir algo desde mi propio punto de vista, entonces pensaría que, honestamente, ella estaba loca. Al final, Barbatos colocó la copa en sus labios y tomó un sorbo de vino. Sus ojos permanecieron cerrados durante un rato. Luego, sus hombros comenzaron a temblar y de repente estalló en llanto. Hice bien en permanecer viva. Fueron duros momentos. Fue difícil vivir estos 500 años, pero, realmente hice bien el vivir tanto. Seguro. Ni siquiera yo pude evitar estar asombrado por esta situación. Barbatos estaba tomando el vino mientras derramaba lágrimas cálidas. Lo más sorprendente era que mientras bebía, el proceso de tomar la fragancia del vino a través de la nariz, el proceso de saborear el vino con su lengua, entre otras cosas. Ella devotamente se aseguró de realizar todos los procedimientos de saboreo. Aunque ella estaba loca, está irracionalmente loca. Dame acá. Barbatos vació rápidamente la copa y me quitó la botella a la fuerza. Sin siquiera resistirme, se la entregué. Glup, mientras lloraba. Llenó otra copa, está bueno. Está muy bueno, coño, y lloró de nuevo. Una escena bastante sincera se desarrollaba ante mí. La imagen de una chica con una apariencia exterior de una niña de 12 años que estaba llorando mientras vertía y bebía alcohol. Si lo colocabas en buenos términos, era algo surreal. Si lo llevaba a malos términos, ella estaba considerablemente chiflada. En eso hablé. ¿Por qué estás haciendo lo desagradable para los demás al maldecir y beber? Creí que dijiste que era bueno. Siempre y cuando sea deleitable, cada vez que lo bebes, la misma cantidad que bebes, es la cantidad que desaparecer del contenido total. Esto es realmente una mierda. Más allá de eso, la gente dice que no puedes discutir esa sensación con alguien que ha bebido el Valle Leonium sin derramar lágrimas.
Fue dicho que eso te hacía seriamente sospechoso del origen. En fin, tuvimos éxito en cambiarnos el humor apropiadamente. Originalmente, debido a la constitución de los lores demonio, era posible beber tanto como fuese posible y no emborracharse. Era gracias al mana circulando por nuestros cuerpos que limpiaba automáticamente la intoxicación. Sin embargo, de acuerdo a Barbatos, cuando recibió el Valleleunium, se consideraba una gran descortesía el no emborracharse. Barbatos había detenido, intencionalmente, la circulación de mana en su cuerpo se permitió la intoxicación. Los alcohólicos eran bastante terroríficos. Ah, sí. ¿Qué pasará ahora? Barbatos habló con un ligero rubor en su rostro. Parecía que estaba embriagada hasta el nivel apropiado. Tras escuchar tu historia, ese no fue el punto cuando le pusiste fin, ¿cierto? Lo que significa que existe otro momento decisivo. Deja salir todo calmadamente, niño. Ya que fui capaz de saborear el Valleleunium, me responsabilizaré de ti hasta el final. Estoy bastante agradecido. Que sonreí amargamente. ¿Deberíamos brindar primero? Oh, sí, salud. Mientras el brindis continuaba, la noche seguía avanzando. A través de la ventana del recibidor, un búho ululó. Fui capaz de mover mis labios con más facilidad que antes, y Barbatos se adentró en la conversación con más entusiasmo. Primero, el ejército invadió mi castillo. Oh, así que el mensaje fue algo real. Ajá. Aunque el número era un poco menor a lo que estaba escrito. Con un ding. El reloj de caja en el primer piso del Palacio de los Gobernadores sonó monótonamente. Estaba notificándoles a todos que ya era medianoche. Nombre, Laura de Farnesio. Raza, humana. Trabajo, esclava, rango A+. Reputación, primero examinada. Liderazgo, rango S. Poder, rango de inteligencia, rango A. Política, rango F. Encantó, rango S+. Técnica, rango A. Títulos, hija ilegítima, genio, psicópata. Talentos, bibliografía rango S, música, rango A-, compositora, rango B. Habilidades, crecimiento rápido rango A+. Capítulo 3, Himno inhumano. El guardia del norte, margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 15. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Parece que el enemigo no tiene puestos fronterizos adelante, señoría. Así que todo está de acuerdo a la información de nuestros espías. Parece que no hay nada impresionante acerca de este Lord Demonio llamado Dantalian. Asentí luego de escuchar el reporte de mi subordinado. Actualmente, mis tropas, las tropas del margrave de Rosenberg, estaban marchando lentamente. El destino era la fortaleza del Lord Demonio Dantalian. Nuestro avance procedía con eficiencia. La moral entre las tropas era alta, y los pasos de todos eran ligeros. Era un despliegue abrupto, pero todos fueron obedientes. Eso me hacía estar honestamente agradecido. Una fuerza de 1500 soldados seguían obedientemente las órdenes de su superior sin siquiera quejarse. No había nada más complaciente para una persona de gran importancia que esto. Majestad. ¿Cree que sea cierto? Ese rumor sobre la cantidad interminable de hierba negra apilada en el castillo del Lord Demonio Dantalian. No importa si es verdad o no. Lo importante aquí es el hecho de que el rumor se esté expandiendo por toda nuestra tierra. La razón decisiva de nuestro despliegue tenía que ver con la muerte negra. Esa plaga terrible que se había establecido como una pesadilla, ahora reinaba sobre toda la gente de la tierra. Los familiares y amigos que ayer gozaban de plena salud, en solo una noche terminarían como simples cadáveres fríos. Era el terror en persona. Desafortunadamente, la gente de mi tierra no era la excepción. En un solo mes luego del brote de la plaga, 2000 de mis ciudadanos fallecieron. Todos temblaban de miedo por esa plaga, allí no importaba el estatus social. De acuerdo a un reporte de un recaudador de impuestos, la población de una pequeña aldea montaña había perecido por completo. Su tarea inicial era simplemente de recaudar impuestos,
pero terminó enterrando cadáveres. Era una historia perturbadora, la inseguridad y el miedo están por encima de mis subordinados. Si nos quedásemos allí sin hacer nada, entonces la opinión pública se vería alterada. Si eso sucediese, entonces la posibilidad de que se produjese una rebelión se elevaría. ¿Una rebelión? El rostro de mi asistente se tensó. Él debió haber estado sorprendido que yo, el Lord, mencionara la posibilidad de una rebelión. Mi asistente podía haber sido competente, pero carecía de más coraje. ¿Se relajaría si yo sonriera aquí? Hasta donde han ido las cosas, esto solo es una hipótesis. Piensa en ello por tu cuenta. ¿Qué harían mis súbditos si su lord no hiciese nada mientras sus amigos y colegas cercanos muriesen? Sería difícil para ellos tolerar tal cosa. Pero eso es irracional. ¿Acaso la muerte negra no es un castigo divino de los dioses? Manejar eso no es algo que se dentro de sus capacidades, mi lord. Sea un castigo divino o cualquier otra cosa, es el trabajo del lord cuidar de sus súbditos. Si un lord escapase en una situación así, lo único que le esperara a él o ella sería la ruina. Majestad. Mi asistente me miró con un rostro lleno de admiración. Dejó de mirarme con ese tipo de ojos. ¿Acaso no había dicho algo obvio? Era algo molesto que los jóvenes de hoy en día se conmovieran fácilmente por cualquier cosa. ¿O es que quizá yo me había convertido en un viejo que era incapaz de mantener su sensibilidad? Esto era deprimente. La única cosa que se incrementaba a través de la edad eran las arrugas y la grasa. Sería bueno ir rápidamente al campo de batalla y tener una muerte honorable. Si fuese a dar una queja, entonces sería el hecho de que, en los últimos años, no ha habido guerra que se sienta como tal. Algo como una guerra en masa era más improbable debido al brote de la muerte negra. Por eso, yo tenía una oportunidad sustancial de morir, no en los ásperos terrenos de un campo de batalla, sino sobre una cama muy cómoda. Es decir, una muerte lamentable para un guerrero. No tendría el honor de enfrentar a mis antepasados en la otra vida, al menos, los ciudadanos deben saber que los altos mandos no están holgazaneando por allí. Ya sea que se encuentre la hierba negra en el castillo del Lord Demonio o no, este es un asunto secundario. Mostrarles que estamos esforzándonos con el fin de hacer algo es lo más importante. Comprendo. De eso se tratan las políticas, asentí. De lo que deberíamos estar agradecido es que el protagonista de los rumores es Dantalian. Es un alivio que sea el 71º Lord Demonio. ¿Un alivio? Así era. Suponiendo que el rumor esparcido acerca de responsable de monopolizar la hierba negra sería la 8 rango, Barbatos. Sería inmensamente difícil para las fuerzas de mi margrave asaltarla. Hacer uso del rumor sería políticamente imposible. Por otro lado, Dantalian, el 71º, era un novato. Él estaba en el nivel de un individuo que olvidabas con frecuencia. Podemos torcer el cuello de Dantalian cada vez que lo deseemos. Honestamente, es una pérdida llamarlo siquiera Lord Demonio. Simplemente es un adrianictido. Nada más y nada menos. De acuerdo a la información que hemos reunido, Dantalian no tiene una base apropiada y reside en una cueva. Ni siquiera tiene un único puesto fronterizo como muralla. Estaría bien declarar que, subyugar al Lord Demonio de Dantalian era más fácil que romper la muñeca de un niño. Por eso, esto era una fortuna. Fuimos capaces de desplegar nuestras tropas porque nuestro objetivo era Dantalian. Si se tratase de Barbatos, entonces no habríamos logrado movernos ni una pulgada. Solo habríamos tenido que sentarnos y esperar pacientemente hasta que mis súbditos comenzaran un alboroto. Es una fortuna que la fuente del rumor sea Dantalian. Mi asistente se asombró. Tras escucharle decir eso, Majestad, comprendo que la diosa de la fortuna tiene su mirada puesta en usted. ¿HM? ¿Eso crees? Sí. ¿Acaso los demás dominio no están tan lejos, lo que sería difícil desplegar nuestras tropas si quisiéramos? Pero su territorio, Majestad, está, comparativamente, más cercano al castillo del Lord Demonio Dantalian. Sin importar cuán grande sea el imperio, solo a usted se le dio esta oportunidad. Es una suerte.
Solo puedes confiar en este tipo de cosas unas pocas veces en la vida. Pero ya veo. Mi asistente dio en el punto. ¿Debería mostrarme complacido de que las diosas me presentaran esta oportunidad? Sacando la voz de mi pecho, ordené. Soldados, avancen. Solo quedan 2 días para que lleguemos a la fortaleza de Dantalian. ¿Obtendremos nuestra recompensa de guerra allí? Sí, Majestad. Los oficiales al mando se dispersaron y animaron al resto de los soldados. Muévanse rápido. El descanso terminó. Levanten sus sucios culos y marchen como patos. Las tropas comenzaron a moverse rápidamente. Todos los soldados estaban equipados ligeramente. Habíamos movilizado a las tropas de esa forma con el fin de terminar esta batalla lo más pronto posible. Sería difícil trasladar provisiones si no hacíamos esto, por eso, esta era una táctica obvia. Miré al cielo y murmuré. Hace buen clima. El sol estaba oculto detrás de las nubes. El viento era refrescante. Era el clima apropiado para marchar. Probablemente iríamos a la batalla en 2 días. Barramos rápidamente el castillo de Dantalian y pongamos mi tierra a salvo. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 15. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Las brujas reportaron que un ejército desconocido se acercaba. Su fuerza militar, de aproximadamente 1000 soldados. Un ejército compuesto solamente de humanos, ni un solo demonio. De acuerdo a las suposiciones de las brujas, mirando la velocidad de avance del enemigo, ellos llegarían pronto. ¿Los descubrimos demasiado tarde? Murmuré tristemente. Los habíamos avistado tarde. La razón era simple. Era porque no teníamos idea de la ubicación por donde iban a avanzar los invasores. La nota nos decía que los invasores aparecerían cerca de esta hora, sin embargo, no nos decía con exactitud quiénes eran y por dónde se acercarían. El resultado fue una situación desagradable. Le habíamos permitido al enemigo llegar bajo nuestras narices. Se sentía como yo hubiese quedado tan ciego como un murciélago. Afortunadamente, al menos teníamos a las brujas realizando investigaciones desde el cielo, pero si no las hubiésemos tenido, cuán tarde los habríamos descubierto. El juego y la realidad eran distintos. En una guerra de la vida real, no había algo como una ventana de mapa que mostrase amablemente la dirección por donde se acercaban las fuerzas enemigas. Era deprimente. Al final, tuve que pasar por la engorrosa tarea de buscar yo mismo a los atacantes. Era la peor condición posible para un encerrado. ¿Acaso no había un hechizo mágico que acabara con las fuerzas opuestas de un solo golpe, tal como en el juego? ¿No había realmente nada? Ya veo. Ahora sí quería suicidarme. Desde el día que peleé con Lesuli, he estado con un constante humor abatido. Todo en el mundo era agotador. ¿Por qué seguía viviendo mi vida? Para alguien que ya ha comprendido que su vida es una completa mierda desde la edad de los 6 años, ¿por qué es que seguía vivo? ¿Acaso soy masoquista? Sí, conocía la verdad. Porque debido a mi maldito desorden de personalidad, siempre y cuando pudiese lograr mi objetivo, me parecía bien masacrar niños y ancianos. No sentía ningún remordimiento por ello. El simple acto de convertir la vida de otra persona en una marioneta y manipularla a mi voluntad era uno de los placeres de mi vida, y pisotear a los estúpidos arrogantes y luego empujarlos a una zanja también era un placer de mi vida. ¿Qué se supone que haga? Cuando nací, lo hice de esa forma. Sin embargo, una vez traté de escapar de mi destino. Luego que mi padre muriese, había renunciado a la herencia y encerrado, alejándome de todo. Pero, por alguna razón, caí en un mundo que seguía la ley de la jungla. Mi vida estuvo en ese modelo, y ahora había vuelto otra vez, ja. Un suspiro salió por su cuenta. Ya era difícil vivir una vida diligente, pero ¿acaso por eso también era difícil vivir una vida ociosa? Ciertamente, este era mi destino. Esto realmente encajaba con una vida que era toda una mierda. Más bien, todos deberían comer mierda. Laura de Farnesio habló, Lord,
Su complexión parece enferma. ¿Se encuentra bien? Ambos estábamos teniendo una reunión estratégica. Ella probablemente estaba preocupada ya que suspiré abruptamente en medio de nuestra reunión. Miré a la señorita Farnesio con ojos vacíos. Farnesio. Cuando la vida se siente como una mierda, ¿qué haces? ¿De qué habla? La vida siempre ha sido una mierda. ¿Acaso usted, Majestad, quizá ha sentido que su vida era algo además de una mierda? La señorita Farnesio parpadeó al verme y yo lo que hice fue levantar mis hombros. Bueno, hasta ahora, no. ¿Lo ve? De seguro dice cosas inútiles. Preferencialmente, esta damisela piensa que, en un promedio, de 2 veces al día, en querer suicidarse. Los impulsos suicidas ya son parte de la vida de esta damisela. Yo lo he hecho un poco menos que eso. Aproximadamente un intervalo de 5 veces al día, quizá. Lo sabía. ¿Eso no es similar a la mentalidad de una persona normal? No se preocupe por cosas sin sentido, milord. Ya estamos destinados a nadar en una zanja por el resto de nuestras vidas. Incluso si se preocupa, nada va a cambiar, Majestad. Asentí lentamente. Definitivamente, ella tenía razón. Sin duda alguna, yo también pensaba como ella, por lo que lo acepté en forma de presente progresivo. Pero, ¿por qué estaba sufriendo de recaídas depresivas así de repente? No sé dónde está el problema. Donde comenzó, mi humor se ha arruinado bastante. Oh, Farnesio. Viendo cómo ha llegado a esto, he de liberar mi estrés aplastando al enemigo. Aniquilemos a todos y cada uno de ellos. Aunque esta damisela no tiene objeciones ante esa sugerencia, Lord. Actuar por las emociones es un hábito extremadamente malo. Los sentimientos personales solo harán que la gente caiga a segundos niveles. Sé eso bastante bien. Pero, ¿qué he de hacer cuando soy incapaz de mejorar mi humor sin importar qué? No tengo más opción que calmar mi ira viendo dolor en los rostros de los demás. Gruñí. Y la señorita Farnesio asintió a regañadientes. Bueno, esta dama solo sigue sus órdenes, Majestad. Sin embargo, si realmente siente que le disgusta, entonces, ¿por qué no dirige usted mismo el ejército? Su frustración podría disiparse más si observase a esos humanos caer ante sus propias órdenes. Está bien. La meta de esta batalla es despertar tu potencial. No sería de utilidad si colocamos el carro antes del caballo. Usted es bastante terco en lugares peculiares, Majestad. Laura de Farnesio sacudió su cabeza. Esta dama le hará la última advertencia. Existe la posibilidad de que esta damisela pueda hacer que todas las tropas, esas que usted contrató, sean aniquiladas. Además, esta damisela se siente insegura, pero hay probabilidades de perder incluso si el enemigo tiene 1000 soldados y nosotros 3000. ¿Está bien dejar el liderazgo a una damisela como esta, Majestad? Por favor, deja de preocuparte. Presioné la parte superior de la cabeza de la señorita Farnesio. Era uno de sus puntos débiles, el cual descubrí durante el tiempo que pasamos juntos, es decir, los últimos días. La señorita Farnesio sacudió sus manos y se retorció. Lord, no en la coronilla. No me gusta. Escucha cuidadosamente. No importa si todas las tropas mueren. Este mundo está lleno de soldados de todas formas. Si ellos mueren, entonces contratamos otros, y si huyen, pagamos más. Su lord tiene tanto oro que podría comenzar a pudrirse. Ouch, la coronilla no. La señorita Farnesio terminó como una pulpa. Ella tenía una expresión de perplejidad en su rostro mientras se volvía como gelatina. Para alguien que no tenía cosquillas, ella era una dama con un punto débil muy extraño. Sin embargo, eres un individuo imposible de reemplazar. Una persona que no puede ser hecha sin importar cuánto oro se vierta. Déjame preguntarte algo. Parezco una persona que arrojaría a un individuo excepcional, el cual puede llevar a cabo la tarea de 500.000 personas en el futuro, solo porque sentía que perder 3.000 soldados era un desperdicio. Es porque esta damisela carece de experiencia militar, maldita sea,
quédate quieta. No recuerdo haberte dado permiso de replicar. Solo sé obediente y déjate presionar por mí. Ah. ¿Es por eso que la coronilla cobardemente? Al ver a la señorita Farnesio encogerse de esa forma, hizo que un poco de mi estrés desapareciera. Ciertamente, yo era un sádico saludable. Un individuo ejemplar. Bien. Ya era capaz de regresar moderadamente a mi estado normal. Mi yo usual que era incondicionalmente correcto. Por ahora, me olvidé del lápiz lazuli. Tenía que encargarme de esos bandidos, esos malditos idiotas, los cuales no conocían su lugar y estaban invadiendo mi territorio por su propio deseo. Era hora de enseñarles lo que era la verdadera etiqueta. De Farnesio. Piensa en este lugar, no como un campo de batalla, sino como un campo de juegos. Una pequeña cantidad de 3000 juguetes han sido colocados ante ti para jugar como te plazca. Juguetes, ¿no? Así es. Trata las vidas de esos soldados vulgarmente. O simplemente considéralos como simples puntos en el mapa. ¿Crees que te castigaré por el hecho de romper algunos juguetes? En una ocasión normal, yo no hablaría de una forma tan franca. Sin embargo, Laura de Farnesio y yo éramos iguales. Éramos parte de un conjunto de personas que era, sin excepción, egoísta. Limitándola, al menos, a ella, yo no tenía inclinación a medir mis palabras. Para ella probablemente era lo mismo. Entiendo. Entonces esta dama debe llevar a cabo su orden y jugar al combate de soldados, la señorita Farnesio asintió. Esta damisela deberá moverse a la vanguardia. Movió el muñeco de arcilla que estaba en el mapa. El momento en el que bajó el muñeco con un ruido sordo, la batalla comenzó. El guardián del norte, margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 16. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Milord, la unidad de reconocimiento ha regresado. La batalla empezará pronto. Llámame general, no lord. Corregí severamente el error de mi asistente. Convertirme en un noble excelente fue difícil. En una ocasión normal, tenías que sumergirte en las obligaciones sociales mientras también te preocupabas por asuntos domésticos. Mientras estabas en situaciones de emergencia, tenías que hacerte cargo de ello como el comandante supremo en la guerra. La magnanimidad y la clemencia tenían que coexistir con crueldad. Por eso, el título que uno tenía era imperativo. Había una energía espiritual en las palabras. La gente cambiaría libremente dependiendo del nombre que les fue colocado. Actualmente, yo no era el soberano del duque de Rosenberg, sino el comandante de un ejército de 1000 soldados. No su margrave, sino un simple general. Estaba bien llamar esto la obstinación de un anciano. Era mi credo el que si el nombre de uno no se establecía de inmediato, entonces todo colapsaría. Sí. 1000 disculpas, general. Debo corregir mis errores desde ahora. Bien. Dame el reporte del equipo de reconocimiento. Ellos reportaron que una unidad de lo que se asume sea el enemigo, está bloqueando el camino adelante. ¿Eso qué es? Abrí mis ojos de par en par. ¿Me estás diciendo que el Lord Demonio Dantalian tiene tropas bajo sus órdenes? Sí. Sin embargo, no es seguro. ¿No era seguro? Esa no era una frase muy linda. La imprecisión era un oponente de los militares. Uno debía hablar con confianza. Había estandartes colocados en el campo del enemigo, pero los exploradores reportaron que su afiliación era desconocida. Parece ser una unidad compuesta principalmente de enanos. Una unidad de enanos de una afiliación desconocida, dices. ¿Cantidad? No es una cantidad impresionante, general. De acuerdo al reporte, como mucho, han de ser unos 100 o 200 soldados. Eso lo confirmaré con mis propios ojos. Con las tropas montadas en el remolque, me abrí paso hacia el frente del ejército. Poco después, pude ver el área del enemigo ubicada en lo alto de una zona con colinas. Entrecerré mis ojos y examiné su campamento. Veo que el equipo de reconocimiento está haciendo su trabajo como es debido.
Los números enemigos no alcanzan los 200 soldados. Eso es justo lo que yo pensaba también. ¿Debería enviar un mensajero para ver a qué afiliación pertenecen? Sacudí mi cabeza. No es necesario. Excluyendo a Dantalian, no hay otros lores demonio que residan en esta región. Pero, dada la casualidad de que se trate de una unidad que no tenga ninguna relación, agradezco el consejo, pero tengo que rechazarlo. Esta unidad parece que bloquea nuestro camino justo el día en que nuestras fuerzas están avanzando. No existen las coincidencias aquí. Una vez que le respondí con severidad, mi asistente asintió al comprenderlo, y luego retrocedió. De todas formas, mi mente se sentía incómoda. Que dicha oposición estuviese ubicada allí significaba que ellos conocían nuestra invasión de antemano. ¿En qué parte se habrá filtrado la información? No, ya era demasiado tarde como para investigar eso. El descuido debe ser evitado. Debemos encargarnos primero de las fuerzas enemigas ante nosotros. Asistente, transmite mi orden. Moviliza la caballería y asalta a las fuerzas enemigas por ambos lados. Los de infantería que permanezca en espera. Entendido. Compañeros de caballería, flanquéenlos. Mi asistente repitió mi orden en voz alta. Tan pronto como la orden llegó a los demás compañeros, los clavadistas soplaron sus cuernos. Un gran y valiente sonido. Este era el cuerno único en la región norte de Habsburgo. Amaba ese resonar en los campos de batalla. Mi asistente murmuró: las fuerzas enemigas también deben estar desesperadas. Esto podría convertirse en una batalla difícil. ¿Acaso él mostraba simpatía por el enemigo? Eso sería problemático. Los sentimientos personales no eran más que objetos lujosos sin significado alguno en el campo de batalla. Lo amonesté. Pero nosotros también tenemos nuestras circunstancias. Aunque siento pena por Dantalian, no hay otra oportunidad para nosotros forzarlo a ser nuestro chivo expiatorio. Claro. ¿Era una preocupación innecesaria? 10 minutos pasaron desde el soplido del cuerno. Mi asistente habló con una expresión de preocupación. General, ¿los enemigos no están tomando represalias? Mi rostro no era muy distinto al de mi asistente. Honestamente, yo estaba confundido. Actualmente, nuestros caballeros ligeros estaban disparando desde la cima de la colina. Con ballestas, ellos disparaban pernos a las tropas enemigas. El sangrado de las fuerzas enemigas debería haberse agravado, y aún así no se movían. ¿Qué estaba pasando? Quizá ellos tienen algún plan en mente, ¿no cree? Sus intenciones son desconocidas o fruncí el ceño. Si ellos siguen así, entonces sus bajas se incrementarán. No hay movimientos, en lo absoluto, general. Quizá están recibiendo menos heridas de las que creemos, ¿ah? No, las posibilidades de que eso suceda son bastante bajas. Claro, el rango y el poder de las ballestas usadas por la caballería eran más débiles que las usadas por la infantería. Pero seguían siendo ballestas. El concepto de absorber la energía mágica de los alrededores para disparar pernos poderosos era lo mismo. No podías tratarlo a la ligera. Ciertamente así es que debería ser, pero, general, hay oportunidades de una emboscada. ¿En esta colina tan amplia? No hay bosques cercas. Si ellos fuesen a ocultar sus tropas, entonces, ¿dónde se supone que lo harían? Mi asistente cerró su boca. La preocupación en su rostro era aparente. No sentí la necesidad de reprocharlo. Mi asistente probablemente sabía muy bien que no había algo como una emboscada. Era solo que él no podía comprender el comportamiento de las tropas enemigas y simplemente vociferaba quizá. Bueno, parecen ser unidades de élite. Ellos han estado bajo fuego durante los últimos 10 minutos, pero aún siguen sin moverse. General, ellos no son un grupo de soldados cualquiera. Eso solo trae más preguntas. Es cierto. Las fuerzas enemigas estaban recibiendo un baño de flechas unilateral y seguían inflexibles. Sus tropas eran menos de 200. Sin importar cuántas ballestas tuvieran, era bastante probable que no superasen las 100. Por otro lado,
nosotros teníamos 400 centinelas. 400 soldados que dispararían por turnos, permitiendo que se disparase un ciclo interminable de pernos. Ellos ni siquiera eran valiosos como oponentes. Una lucha entre un niño y un adulto probablemente sería más vigoroso que esto. A pesar de eso, su infantería seguía manteniendo sus posiciones. Seguían con sus mentones en algo, como si sus camaradas cayendo por las flechas a sus lados era un asunto trivial. Su coraje era anormal. Normalmente, los habríamos elogiado por su impresionante disciplina militar. Eso no es triste. ¿Qué hace que esos sean diferentes a un escudo de carne? Sí. Eso es realmente lamentable. Mi asistente levantó su voz al estar de acuerdo. Observamos el campo de batalla durante un rato, en silencio. Finalmente, luego de 20 minutos en batalla, mi asistente no pudo seguir conteniendo su ira. Ya no lo entiendo. Su rostro estaba enrojecido. Probablemente estaba más enojado ante la incompetencia del desconocido comandante enemigo. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente su comandante? Sus soldados mueren. Reacciona, dale vuelta a la batalla, haz algo. Al menos deberían rendirse. Al final. Cerca del marcado de los 30 minutos del comienzo de la batalla, las fuerzas enemigas finalmente fueron derrotadas. Incapaz de soportar más las heridas, sus posiciones cedieron. El muro resistente había colapsado. Da la orden de cargar. Sí, general. Tanto el general dando la orden y el asistente recibiéndola estaban cansados. Pero, los únicos tragados por este humor tan sombrío solo éramos nosotros. Nuestras tropas estaban notablemente entusiasmadas por esa victoria tan sencilla. ¡Buú! El sonido de los cuernos resonó. Recibiendo la señal, nuestras tropas desenvainaron sus espadas y audazmente corrieron hacia adelante, en dirección a las posiciones rotas del enemigo. Terminó con eso. Incapaces de soportar nuestra carga, los soldados enemigos colapsaron rápidamente. Los enanos huyeron a la derecha y a la izquierda. Debido a la secuencia tan obvia y el resultado tan obvio, la fuerza en mis hombros desapareció, general. ¿Deberíamos dar la orden de persecución? Hazlo, no puedo comprender realmente nada de esto. Los soldados enemigos, incapaces de huir tan lejos, fueron acabados por nuestras fuerzas. Gritos perturbadores comenzaron a resonar por las colinas. Mi asistente entrecerró sus ojos. Era una escena horrenda. ¿Qué acaba de ser esa batalla? Me gustaría preguntar tanto como lo haces tú. Aún quedaban muchos misterios en el mundo. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 16. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Ya veo. Ya lo he comprendido y los ojos de Laura de Farnesio brillaron. Los de infantería no son suficientes para derrotar a los de caballería. ¿Por qué estás comprendiendo algo tan obvio? Grité con todas mis fuerzas. Ardiendo de ira, presioné firmemente la coronilla de la cabeza de la dama. Coma. Odio eso, Lord. Eso allí no me gusta. ¿Qué ha sido esa batalla? ¿No fue una completa idiotez? Oh, por eso fue que esta damisela le pidió no dejarle las órdenes. La señorita Farnesio se extendió como un pastel de arroz bajo mi brazo. Incluso si una persona no tenía ningún tipo de experiencia en guerras, esa batalla de hace poco fue terrible. No hay fin para lo terrible que fue. Perdimos completamente a 150 hombres de infantería en un abrir y cerrar de ojos, y lo peor, sin siquiera ser capaces de hacer algo en respuesta. Desgraciada. Me retracto de lo que dije antes. No estamos en la misma categoría de personas. Ni siquiera eres como mi hermanita. No eres más que mi bola de estrés persona. ¿Qué diferencia existe entre eso y una esclava sexual, milord? Al menos, la esclava sexual puede resolver sus deseos sexuales, pero tú eres incapaz de resolver algo. Esa es la gran diferencia. Maldita inútil. Esta damisela ha sido reducida abruptamente a algo más inferior que una esclava sexual. La señorita Farnesio se tornó malhumorada.
En esa última batalla, la cantidad de soldados que tuvieron éxito en escapar ni siquiera alcanzaron los 20. Eso significaba que 9 de cada 10 soldados enviados habían muerto. Con la señorita Farnesio, tuve que observar esa escena miserablemente idiota de principio a fin, y lo hice mientras montaba la escoba de una bruja. Sentí como si estuviese siendo forzado a ver una película de clase B. Pero esto es completamente su responsabilidad, milord. ¿Otra vez con eso? Ya que esta damisela solo ha leído manuales del arte de la guerra, es obvio que esta damisela no está familiarizada con una batalla real. En uno de esos manuales que esta damisela leyó, está escrito que la infantería era suficiente para oponerse a la caballería ligera. Por eso no hubo más opción que verificar si lo que esos libros decían era cierto, ella bastante descarada como para ser la persona que llevó a cabo la peor batalla en la historia. Miré a la señorita Farnesio con ojos malhumorados. Entonces, ¿cuál es tu verdadera intención? Ya que se siente como si hubiese perdido mi primera batalla, esta damisela lanzó 150 personas a su muerte, como si fuesen cosas desechables. Debería apretar esa mentalidad de perdedora que tienes. Presión. 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 Estoy siendo presionada, milord, ouch. Esta damisela está siendo presionada, vuelve a intentarlo, pero con un poco más de entusiasmo. ¿Entiendes? La victoria es una dama. Ella solo sonríe ante los retadores más valientes. La victoria se mantiene distante de los idiotas que se quedan amontonados en una esquina. Los retadores más valientes, La señorita Farnesio me miró. Yo sinceramente me encontré con su mirada. Así es. Debes actuar imprudentemente pero con audacia. Imprudentemente, por eso, el atrevimiento te hace contemplar si lo que estás haciendo realmente está bien. ¿Atrevimiento? Me preguntaba si mi sinceridad la había alcanzado. Laura de Farnesio se adentró en sus pensamientos momentáneamente antes de asentir. Fue un movimiento ligero, pero hubo cierta resolución en él. Dado que era yo, quien fue bendecido en leer la psicología de la gente, el que decía eso, era algo seguro. Entendido. Seguramente es como usted ha dicho, milord. Esta damisela pudo haber sido algo negligente. Ya que se trataba de la primera vez de esta damisela, y además era un territorio enemigo, esta damisela pudo haber sido cautelosa. En realidad, la primera vez es el momento en el que uno puede probar la cantidad de privilegios que posee. Incluso si un niño fuese a caer, no hay persona que pueda culparlo por hacer eso. Aunque esta damisela podía ser la genio más grande en el mundo, esta damisela sigue siendo una infante en relación a los asuntos militares. No hay razón para preocuparse por el orgullo de esta damisela, no aquí. Por eso es que, esta damisela seguirá su consejo e invertirá esa forma de pensar. Esta dama incluso forzará a los enemigos a quedar en shock. Está bien tener esas expectativas. Jurándolo por el nombre de esta damisela, Laura de Farnesio, ella no lo decepcionará, majestad. Lo que sea, aunque se siente como si la modestia y el orgullo propio estuviesen caóticamente mezclados en ese discursito. Ese es precisamente el espíritu, Laura de Farnesio. ¿No te aseguré que estaba bien usar a los soldados como te placiera? Soportaré las responsabilidades y las pérdidas, mientras tomas la gloria y la victoria. De esa forma no hay negocios lucrativos. Como ordene. Milord, la señorita Farnesio tomó un muñeco de arcilla. Esta es la sinceridad de esta damisela. Con un ruido sordo, ella colocó la figura de arcilla en el centro del mapa. El guardián del norte, margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 16. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. General. Otro grupo de tropas enemigas ha aparecido en el frente. ¿Qué? Fruncí el ceño debido al reporte de mi asistente. Luego de obtener nuestra incomprensible victoria esta mañana, pude haber pasado por incontables campos de batallas en toda mi vida, pero esta era la primera vez que obtenía una victoria incomprensible, en lugar de una incomprensible derrota. Nuestras tropas se reorganizaron y marcharon nuevamente. Normalmente,
Sería apropiado permitirles a mis soldados que descansaran luego de una batalla. La fatiga que el personal militar recibe mientras se involucraba en un campo de batalla era inimaginable. Era una consideración obvia. Sin embargo, esta vez fui incapaz de permitirles tal cosa. La razón era simple. La voz de mi razón y sentido común se unieron y declararon que eso no podría ser considerado como batalla. Ya que no hubo combate, no había descanso. No había agujeros en mi lógica. Pero, ¿que el enemigo apareciera otra vez? ¿De qué estaba hablando? Dame todos los detalles, asistente. Sí. Se estima que el número de soldados enemigos sea aproximadamente de 150, así como la vez anterior. Parecen estar en una formación de batalla encima de una colina relativamente alta. ¿Por qué no fue esta unidad con la que las tropas chocaron esta mañana? Mil disculpas, pero tampoco tengo certeza de eso. Mi asistente estaba tan confundido como yo. Sería difícil esperar una respuesta apropiada en este lugar. Con la caballería siguiéndome, me abrí paso al frente. Y tal como se dijo, otra unidad de fuerzas enemigas estaba al frente. Las banderas de una afiliación desconocida estaban batiéndose una vez más. Sin embargo, había algo decisivamente diferente en estos soldados en comparación a los que enfrentamos esta mañana. Asistente. No me digas que es, sí, general. Luego de verlo con mis propios ojos, he llegado a esa conclusión también y mi asistente murmuró. Ese grupo no tiene más que ballesteros. Mi visión se sintió débil. En realidad, este era un grupo atroz. Era la primera vez que veía a una unidad así en toda mi vida. Típicamente, una unidad de infantería consistía de lanceros y ballesteros. No era así simplemente por serlo. Existía una razón para todo eso. Los lanceros usaban sus largas lanzas para prevenir que las tropas enemigas se acerquen. Cuando llegue el momento, ellos mantendrían las lanzas extendidas para prevenir que la caballería cargue contra ellos. Como el choque que sucedió esta mañana y sí, planeo usar ese término muchas veces, mis hombres no corrieron descuidadamente desde el principio. Fue porque los lanceros enemigos estaban manteniendo sus posiciones sin dejar brecha alguna. Por eso, habíamos lanzado flechas sobre ellos desde la distancia para forzarlos a abrir sus posiciones. La carga sucedió de esa forma. Mi asistente habló amargamente. Aunque parece que tienen establecidas estacas de madera cerca de sus posiciones, las fuerzas enemigas habían colocado estacas de madera a su alrededor como especie de cerco, eran propósitos anticaballería. Como si trataran de estructurar eso de lo que carecían. Ciertamente, esos eran efectivos para obstruir el acercamiento de nuestra caballería, pero las lanzas eran inferiores a las verdaderas heridas punzantes. Sería imposible bloquear completamente a nuestra caballería solo con eso. Asistente. ¿Acaso, eso es una estrategia popular en los campos de batalla de hoy en día? Ya que estoy viejo, me encuentro incapaz de seguir las modas recientes. Mil disculpas, general. Si algo como eso fuese una moda, entonces el imperio habría unido a todo el continente hace mucho, mucho tiempo. Y yo habría perdido mi trabajo, y me encontrara actualmente desempleado. Entonces, ¿deberíamos juzgarla como una estrategia original? Usted es bastante amable, general. Si fuese yo, lo expresaría como una idiotez. Superar la brecha generacional. ¿Fui capaz de identificarlo con mi asistente? En ese momento, como si mi asistente comprendiese algo, abrió sus ojos de par en par. General. El enemigo puede estar utilizando ese tipo de estrategia de forma involuntaria. ¿De forma involuntaria, dices? Sí. Quizá esto solo sean especulaciones mías, pero esos soldados de allá deben haber estado planeando encontrarse con las tropas con las que chocamos esta mañana. Probablemente estén tratando de enfrentarnos con esas dos unidades juntas. Sin embargo, ya que unificación fue retrasada, terminaron siendo derrotados antes. HM. Se sentía como si mi visión hubiese brillado. Ciertamente, eso era posible. Ya veo. Con que así era.
Eso explicaría la razón por la que las tropas que enfrentamos esta mañana no actuaron. Ellos estaban esperando que los refuerzos llegaran. Así es, general. Y nosotros llegamos antes de que sus tropas pudiesen unir fuerzas. Probablemente no esperaban que avanzaríamos tan rápido. Eso debió haber estado fuera de sus expectativas. Tienes razón. Al final, todo tenía sentido. El choque de esta mañana solo fue un error del enemigo. Ellos fueron atraídos antes de que sus fuerzas se pudiesen unir apropiadamente. En conclusión, el resultado fue su derrota sumamente excéntrica y ridícula. Ciertamente, los soldados enemigos de esta mañana probablemente no tenían presente a su comandante. En ese momento, ellos, quizá, estaban esperando sinceramente la llegada de su comandante y los refuerzos. Pero, al final, su comandante no fue capaz de llegar a tiempo y toda la unidad terminó siendo aniquilada. Todo esto es gracias a su percepción, general. Si usted hubiese organizado a nuestras tropas para que solo estuviesen conformadas por infantería y caballería pesada, entonces nuestra velocidad de marcha habría disminuido bastante. Presumiblemente habríamos llegado al campo de batalla luego que las unidades enemigas se hubiesen unido. Eso fue pura suerte. Ellos dicen que si sucede una casualidad 2 veces entonces es el destino. No hay duda que las diosas lo están observando, general. Oh, la bendición de la diosa Atenea está sobre nosotros. Mi asistente se emocionó y exclamó. Los soldados tenían la tendencia a confiar plenamente en la religión debido a sus duras experiencias en el campo de batalla. No había nada que pusiese más coraje en las tropas que el saber que las diosas estaban de su lado. Por eso es que mi asistente, quien sabía este hecho, estaba gritando con entusiasmo. La diosa Atenea le ha dado a nuestra majestad, Rosenberg, su protección divina. ¿Qué sucede? Ante la mención del nombre de la diosa, los demás oficiales al mando se reunieron. Una vez que mi asistente explicó la situación enérgicamente, sus rostros también comenzaron a brillar. Felicidades, majestad. Está claro que las diosas desean proteger su tierra de la muerte negra. Los demás oficiales al mando dieron sus felicitaciones como si ya hubiésemos obtenido la victoria. Con una expresión fría, sacudí mi cabeza. Silencio. Es demasiado pronto como para celebrar nuestra victoria, y más aún cuando todavía tenemos enemigos ante nosotros. No será demasiado tarde para compartir un brindis luego que regresemos a nuestra tierra. Aunque estaba demasiado complacido, esto era apresurado. La batalla aún no terminaba. La lucha continuaba hasta que hubiésemos derrotado al enemigo y regresáramos a nuestras casas. Descuidadamente clamé una ruina inesperada. Todos, regresen a sus unidades y organicen las posiciones. Manténganse en espera hasta el sonido del cuerno. Sí, mi general. Los oficiales al mando respondieron rápidamente. Ellos habían comprendido mis intenciones en el acto. De hecho, ellos eran competentes. Sus pagos no eran altos sin razón. Ellos eran un montón de personas de confianza. Asistente. De la orden de que el grupo de caballería cargue. Enséñenles a los ballesteros enemigos, mediante saltos con caballos, que algo tan trivial como estacas es una resistencia inútil. Entregaré esa orden. Nos aseguraremos de derrotar a esos malditos enanos hasta que sus traseros sean rojos. Luego del sonido del cuerno, nuestra caballería corrió hacia adelante. Una porción de nuestra caballería fue desmontada por la ráfaga del enemigo, pero eso fue todo. Nuestras tropas evadieron hábilmente las estacas de madera y pisotearon las fuerzas enemigas. Se acabó. Esta sensación placentera se adueñó de mi mente. Con esto, todas las tropas del Lord Demonio de Antelion estarían exhaustas. Ahora que ya no había más obstáculos, ya no podríamos dejar de avanzar. Marchemos a paso ligero. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 16. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Te apretaré. Ouch, ouch, no puede, realmente no puede, sí. Te aconsejé que actuaras imprudentemente. También te aconsejé que te comportaras de forma audaz.
Eso lo admito. Sin embargo, ¿quién coño te dijo que te comportaras como una idiota? Esto va más allá de ser creativo y solo está dejando caer completamente a nuestras fuerzas en una montaña de mierda. Ouch, respirar en la coronilla, qué tipo de técnica astuta de alto nivel. Esta damisela ya no puede soportarlo, esta damisela está siendo presionada por su lord, ¿qué había que ocultar? Siguiendo a la primera unidad, la segunda también fue derrotada limpiamente. Cada grupo estaba compuesto por 150 soldados. La señorita Farnesio había enviado un total de 300 tropas de élite al espacio en tan solo un cuarto de día. ¿No era una capacidad impresionante? Podrías haber utilizado de una vez toda nuestra fuerza y acabarla, pero ¿por qué enviaste pequeñas cantidades de 150 soldados por turno? ¿Eres masoquista? Laura de Farnesio, eres parte del grupo que recibe placer por